Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Respecto a la novela, sigue esta existiendo tal y cual como la conocíamos y la hemos venido concibiendo a lo largo del siglo XX o ha cambiado. ¿Qué pasa con la autobiografía? ¿Dónde termina y comienza la ficción? ¿Puede acaso un reportaje convertirse en una técnica literaria? Bueno, vamos a conversar un poco sobre estos y otros asuntos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Respecto a estas preguntas, hay una gran gama de posibilidades que se han venido explorando a lo largo de estos últimos años, sobre todo en lo que este ya cuarto de siglo XXI nos está dando. Es decir, las novelas anteriormente tenían una estructura que de hecho eh, se había venido conservando, inclusive dicen algunos, desde la teoría de los tres actos de Aristóteles, es decir, aunque esa fue una teoría para el teatro, pero muchos la basan también, por ejemplo, en cuanto a la novela, es decir, el inicio de la novela, la presentación, el nudo, ¿cierto? Donde el personaje enfrenta en sociedad unas situaciones conflictivas y la resolución o desenlace, por ejemplo, eso es desde la estructura. También desde la forma, hay una literatura realista que era más convencional. La historia se contaba en orden cronológico. Había un narrador que intervenía, un punto de vista que era único y era fácil de comprender. En novelas, por ejemplo, las de Alejandro Dumas, Julio Verne, Jane Austen, pues que pese a su gran calidad, a algunos lectores, sobre todo quizá los de última generación, podían parecerle un poco anticuadas. Es decir, son novelas que, sin embargo, tienen múltiples adaptaciones y todo lo demás, no han perdido vigencia, pero el estilo también ha variado y la trama y la forma. Entonces, a partir del siglo XX y sobre todo el siglo XXI, comenzaron a darse algunas formas en las cuales estos convencionalismos o estas normas estatuidas comenzaron a romperse. Es decir, las formas tradicionales experimentan una crisis, ¿cierto? Sobre todo porque durante siglos habían estructuras reconocibles, ¿no? Novela, cuento, biografía, crónica, pero en el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI comenzó a escribirse desde la duda, lo fragmentario, lo subjetivo, lo híbrido, ¿cierto? Cuestionando qué es la ficción y qué no lo es. Uno de los elementos clave que debemos tener en cuenta para este tipo de punto de vista, ¿no? Donde ya la historia no tiene un único eje de impulsión, sino que hay puntos de vista múltiples, hay finales abiertos, se muestran diferentes alternativas, se resalta la ambigüedad del subconsciente, la subjetividad y la riqueza de la vida interior de los personajes. Entonces, estas nuevas formas de narrativa, siendo la autoficción, en la cual se juega con el lector, porque no sabe el lector si está leyendo hechos inventados o si se trata de una autobiografía pura y dura, como podría decirse. Ambas opciones son posibles, pero en cuanto menos fácil es llegar a esa respuesta, más esfuerzo debe realizar el lector. Es una forma de cuestionar precisamente la autobiografía y tomarla como una fuente ficcional. Eso recibe ese nombre de autoficción. Se juega deliberadamente con la verdad. Ahora, otro tipo incluso también más antiguo, del siglo XX, de la segunda mitad en adelante, comienza con la novela reportaje o no ficción literaria, en la cual fue maestro Truman Capote, con un libro llamado A Sangre Fría, que era una historia real, contada como novela, ¿cierto? Él le entrevistó a las víctimas, a los asesinos del corredor de la muerte, y todo lo demás es tratado como un caso real, de hecho tiene que ver con un caso real, pero eh, se inicia este género, ¿por qué? Porque hay o sea, es una especie de mistura, de mezcla, de híbrido, ¿no? Entre el reportaje de investigación que se narra con una técnica propia de la novela, lo que hace que Truman Capote ha sido uno de por decirlo así, de los padres fundadoras del nuevo periodismo, ¿no?
en Estados Unidos. Y la gran innovación de este tipo de novela es que fusiona estos hechos reales, que son constatables, verificables, como el caso pues de esos asesinatos que narra Sangre Fría, con técnicas novelísticas. Entonces, también fue una forma de diluir un poco esa línea entre la realidad y la ficción, en este caso en la forma como se cuenta la realidad. Existe también uno muy conocido que es la distopía, ¿no? Ya se ha hecho aterradoramente familiar este género, ¿no? Con novelas como Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit 451. Entonces, todos sabemos pues que la distopía proyecta un futuro criticando el tiempo y un futuro que es poco agradable, un futuro que es bastante difícil por circunstancias históricas, políticas, culturales. Eso básicamente es lo distópico, ¿no? Algo que no quisiera que sucediera en una sociedad, pero que termina por acontecer, mostrando pues los extremos de, sobre todo por regla general, con estados totalitarios y pues ciudadanías dóciles o reprimidas, ¿no? Por diferentes formas de poder. Y la ucronía es un género, como los norteamericanos lo llamarían el what if. ¿Qué pasaría si? ¿Qué habría pasado si? Es decir, se especula sobre qué cosas pudieron haber acontecido si la historia hubiera sido diferente. Yo les pongo un ejemplo. ¿Qué habría pasado si la peste negra o la peste bubónica se hubiera dado un poco más de tiempo adelante en Europa? Escribir, por ejemplo, qué habría pasado. ¿Habrían podido los europeos llegar a América? Si ese contacto no se hubiera dado en ese momento por la manera como se vio diezmada la población europea, ¿qué habría sucedido? Usted puede escribir una historia, una novela de ucronía desde ese punto de vista. Entonces, ya habíamos visto un poco el tema frente a la estructura, ¿cierto? Que se puede variar, dejando el final abierto. El final abierto es característico de la ficción moderna. Recordemos que anteriormente, por los tres actos que se habían ordenado y por la misma visión de la novela, había un final cerrado que, bueno, solía ser en muchos casos afortunado, en otros no, pero ahora también se usa la técnica del final abierto para que el lector tenga la impresión que la historia no se ha cerrado, que continúa. Eh, También ya vimos acá en el canal un poco frente al tema de los saltos temporales, ¿no? Lo que es la prolepsis y la analepsis. Nosotros tenemos un video breve pues, sobre estos recursos, o como dicen los norteamericanos, el flashback y el forward, ¿cierto? Esos saltos hacia adelante y hacia atrás que pueden de alguna forma a través de un desorden narrativo enriquecer la novela. Ya los ejemplos más clásicos se fragmenta porque se rompe la cronología de una manera deliberada, siendo quizá uno de los más emblemáticos Pedro Páramo de Juan Rulfo. Eh, la historia pues se descompone, se revuelve, participa como memoria, ¿cierto? No como una línea recta de eventos organizados. También está muy conocido también el monólogo interior y el estilo indirecto libre, ¿no? No hay un narrador externo, hay un pensamiento, un flujo que es caótico. En el monólogo interior el personaje piensa y uno lo va leyendo, ¿cierto? Y el estilo indirecto libre mezcla una tercera persona y una conciencia individual. Entonces, un ejemplo de esto en escritoras como Virginia Woolf o escritores como James Joyce en Ulises, creo que son los eventos, los ejemplos, perdón, digamos, los más representativos de este tipo de alternativa. Entonces, debemos también decir que, como ya habíamos abordado en otro video respecto de las vanguardias literarias, efectivamente hay unas vanguardias pues que las abordamos a principios del siglo XX, pero ese cambio no se ha detenido, ese cambio continúa. Es decir, estamos en un tiempo donde hay una crisis, donde hay mucha velocidad, donde hay mucha inminencia, ya no inmanencia, reflexión hacia lo que es propio de uno, sino inminencia, inmediatez. Entonces, también la literatura tiene que evolucionar en función a eso. Ahora, no decimos con esto que no se escriban novelas, vamos a decirlo así, clásicas en el sentido estricto del término, porque de hecho siguen existiendo. Pero también debemos tener en cuenta estas nuevas posibilidades, abrirnos a estas posibilidades. Pero bueno, quisiéramos saber, por supuesto, invitarte a suscribirte al canal, a compartir el contenido, a activar la campanita para estar atento a las notificaciones, a comentar
Siento lo más importante, esa retroalimentación. ¿Cuál de estas formas narrativas te ha interesado más? Déjalo por favor en comentarios, si las conocías, si no las conocías. También, ¿qué otras formas, inclusive, si eres escritor, qué otras formas de transgresión desde esa estética literaria se te ocurren? Entonces vamos a, por el momento no siendo más, siempre siendo un gusto compartir con ustedes, lo dejaremos en este punto y continuaremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.